Comienzo otro proyecto y este proyecto es una maqueta de Tamiya, un M48, una maqueta clásica. El molde procede de 1981 y no ha cambiado nada desde entonces, nada más que la caja. ¿Cuál es mi idea con este proyecto? Bueno, vamos a ver, un M48 es un carro chulo. Era un carro medio, el carro ligero sería el M41 y el carro pesado sería el M103. En un momento determinado, el concepto carro medio se cambió a Main Battle Tank, ¿no? A carro principal. Este tipo de carros ha sido una evolución desde los Pershing, el M47, el M48 y luego evolucionará hasta el M60. Todos bastante parecidos. Es uno de los pocos casos en los cuales se ve una clara evolución en el desarrollo de diferentes modelos. No es el carro que más me gusta, sí que es verdad que tiene un cierto tono nostálgico para mí, porque cuando estuve haciendo la carrera de Bellas Artes en Sevilla, iba en tren desde Dos Hermanas y pasaba siempre, ahora mismo os voy a decir que es el cuartel de caballería, pero a lo mejor es el de artillería. Bueno, la cosa es que por la parte trasera del cuartel había una explanada donde normalmente estaba pues un M48, un M47, un M113 y a veces hasta incluso se les veía pues haciendo... Evidentemente era una escuela donde estaban aprendiendo a conducir los carros. Y yo siempre intentaba hacerle algunas fotos con bastante poca fortuna, porque claro, el tren pasaba a una velocidad bastante considerable por ese punto. Bueno, pues voy a hacer esta maqueta y el reto va a ser hacerla de caja y dedicar el mayor esfuerzo posible a la pintura. A ver qué es lo que da de sí una maqueta de los años 80 sin hacerle modificaciones. No le voy a hacer ninguna soldadura, no voy a corregir ningún detalle. La maqueta de caja, por eso espero en 1 o 2 días tenerla montada. No le voy a cambiar las cadenas. Fíjate que cuando compré esta maqueta le compré unas cadenas articuladas de plástico. No, voy a dejar las cadenas de plástico originales y voy a ver lo que una maqueta de los años 80 montada de caja y luego con la pintura propia de esta época, ¿qué es lo que puede dar de sí? ¿Vale? Bueno, pues casi que lo mejor es que me calle y me ponga a maquetear. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros y el acceso a nuestro canal de Telegram donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies tendrás un descuento del 10%. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Hasta aquí el día de hoy. En este tupper de restaurante chino tengo... Bueno, lo habéis visto. He estado haciendo las ruedas, no me ha dado tiempo a lijarlas. Y tengo aquí preparado ya algo de plasticar para lo que voy a hacer en el siguiente día. Las ruedas tractoras y las ruedas de carretera. Y sobran estos polycap que supongo son para cerrar el casco, cosa que no necesitaré. Así que lo dejamos por hoy y nos vemos maqueteando.
Y hasta aquí el día de hoy. He abandonado un poco las ruedas, que quiero lijarlas, pero ya os digo, lo he abandonado. Y lo que he hecho es tapar esos feos agujeros que, que se hacían en estas maquetas, pues, para la motorización. Para que pasase por ahí los interruptores, para que se pusiese a funcionar el carro. Incluso veis que tiene aquí el dibujito de las pilas. Bueno, pues son cosas que no tienen nada que ver con nuestro hobby. Nuestro hobby es el modelismo estático, si bien en aquella época estas cosas tenían su cierta importancia. Así que, como habéis visto, he utilizado unas tiras de plasticar para cerrar por dentro esos huecos, y luego le he añadido un poco de masilla de tamilla, la Quick Tipe. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo para que la veáis? Aquí está. Esta. ¿Por qué he usado esta? Pues porque no me gusta y la quiero gastar. En otro momento, con otra maqueta, si no tuviese esta, para esto usaría esta, que es la que más me gusta, para este tipo de cosas, la Magic Sculpt, que se elija muy requete bien. Probablemente mañana, cuando esté bien seca la masilla, veis que además le he puesto masilla gris de tamilla, cuando esté bien seca mañana me pondré debajo del grifo con una lija al agua para dejar todo esto perfectamente liso. Pero esto me está desviando de cuál es el objetivo inicial: montar la maqueta tal cual, sin exagerar mucho. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy y nos vemos maqueteando. Hasta aquí el día de hoy. Ya os dije que quería lijar esto bajo el grifo y ha quedado bastante bien. A falta de darle con un spray, probablemente utilice el mismo color oliva para ir acelerando, no utilizaré el gris. Y lo que sí que me he dado cuenta es que el otro día se me olvidó, pues ya podía haber aprovechado la masilla que me sobró. Veis que taponé, no sé si os lo comenté, taponé por este lado con plasticar, y luego por el otro lado le di la masilla Quick Tipe no, la Smooth, y masilla gris también para rellenar posibles fallos que tengan. He estado lijando al agua y al tacto parece que está bastante bien. Ya veremos cómo queda. Pero no me di cuenta de que también había de la motorización estos dos entrantes. Lo he medido y es de 2 milímetros. Y he metido este trozo de plasticar ahí pegado, que cuando seque, bueno, pues volveré a echarle masilla gris y lijaré. Antes de lijar, cortaré con los alicates de corte lo más cercano, no pasándome, pero bastante cercano, y luego le echaré la masilla. Creía que yo iba a poder ponerle los elementos estos para las ruedas tractoras, pero hasta que no lije esto no lo voy a poner. Y por cierto, tengo que ver si esta ranura estamos ante lo mismo que esto. Tontamente podía haberlo hecho. Hoy parece que es algo más estrecha, de 1 milímetro o 1,5 milímetros. No sé exactamente eso a qué obedece, lo tengo que estudiar. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy y nos vemos maqueteando. Pues hasta aquí el día de hoy. He intentado hacer desaparecer todos los elementos de la motorización.
Le pegué esto un poquito de plasticar por aquí, que ya lo he lijado. He vuelto a lijar al agua esta zona y le he dado con este spray, que por cierto se me está acabando. Otra cosa que he hecho es con una cuchilla curva repasar toda la marca de molde que recorre toda esta pieza desde aquí hasta aquí y por los dos lados. Y así que hasta aquí el día de hoy y nos vemos maqueteando. El M48 de Tamiya. En el día de hoy he cerrado el casco, eso ya sabéis que es algo que siempre produce bastante tensión, y he tenido que lijar esta zona y darle algo de textura. No me quiero enredar mucho, pero bueno, eso lo he hecho. Es que este tipo de elementos, como por ejemplo estos de aquí, están pidiendo un cordón de soldadura, pero no se lo voy a dar. No se lo voy a dar, primero, porque si bien esta maqueta va a ir a una sesión de fotos del que este elemento no es el primordial, es de fondo, no va a sufrir tanto como las otras maquetas que van a estar en esa sesión, pero bueno, tampoco merece mucho detalle esta maqueta. Además me estoy encontrando con problemas. He puesto también todos los brazos de la suspensión. Hay cosas que están medio terminadas, ya que sé, la motorización sigue todavía asomando por ahí la cara. Y luego, fijaros esto, la rueda tractora pega en el guardabarro. Quizás debería haberlo comprobado antes de haber pegado este elemento y haberlo pegado a algo más bajo. Yo lo he pegado, os lo juro, lo he pegado tal y como viene indicado en la maqueta. Bueno, pues ahí está, que pega en la parte arriba del guardabarro. Horroroso, horroroso. Así que nada, seguiré trabajando esta maqueta y a ver qué se logra sacar de ella. Ya he terminado todo el casco. Ya está montado todo el casco. Se nota que es una maqueta de Tamiya que tiene sus años. Yo acabo de terminar el ISU 122, no hace demasiado tiempo, y recuerdo que el montaje era imposible equivocarte con cómo van las piezas. Y aquí hay algunas piezas que no están con un montaje tan claro. Luego hay cosas como por ejemplo que faltan los periscopios. No quiero enredarme con eso. Aquí me ha disgustado mucho esta parte aquí, que hay que hacer unos agujeros, y en la parte de dentro pues no está muy claro la posición del agujero, porque tienes ahí toda una zona grande, ni tampoco en las instrucciones te indican el grosor del agujero. Hombre, siempre puede medirlo en el tetón de la pieza. Luego aquí me ha costado bastante trabajo, en esta proyección del guardabarros, me ha costado bastante trabajo, primero, quitarle marcas de expulsión, que he tenido que... Bueno, me ha venido bien porque de ese modo he vuelto la pieza más fina. Y luego ponerla en su sitio, que
ajuste en un sitio. Luego tendré que lijar un poco para que quede al ras con esta otra pieza. Quitando ese tema, el casco queda demasiado redondeado. Es verdad que el casco del M48 es redondeado, pero es más apuntado. Si yo estuviese con otro planteamiento con esta maqueta, le añadiría ya un poquito de masilla y con eso creo que lo solucionaría. También hay muchos puntos en los que me está pidiendo que le haga soldaduras, pero voy a intentar resistirme, pero me va a costar mucho trabajo. Por cierto, esa última pieza del guardabarro que os he dicho cayó al suelo, de un modo sorprendente desapareció. Y buscándola, antes de encontrarla, encontré esta otra, la rueda tractora del M113 que desapareció. Bueno, ya le hice una chapuza, pero yo tenía bastante claro que esa pieza existía. Bueno, pues se cayó y estaba justo debajo del compresor. Incluso visto desde este modo y en la oscuridad parecía como una válvula del compresor. Al final el M48 me está gustando y en el día de hoy lo que he estado haciendo sobre todo es la torre, y os explico. El cañón ya lo tenía, la cúpula del comandante ya estaba. Cosas que he hecho, pues le he dado algo de textura a la torre porque necesitaba esconder algún que otro detalle. Y por cierto, se me ha olvidado esconder esto de aquí y esto de aquí. Ah, no, ahí es donde van los cables de arrastre, que los tengo sin hacer. También he escondido los lugares en los que van puestos la luz, ese faro enorme que no se lo voy a poner. Eso implica también quitar un proyector mejor dicho, un protector que tiene para que la ametralladora no dispare sobre la luz. Se lo he quitado y me acabo de dar cuenta que no debería haber pegado esa pieza, que la tendré que quitar. Y también en la parte de atrás he hecho esta lona puesta en la bandeja. La lona la he hecho con un guante de nitrilo. Bueno, pues seguiremos avanzando. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. ¿Qué le he hecho? Bueno, ya habéis visto en el vídeo. Le he hecho esos cables. En la maqueta vienen unos hilos textiles que no me gustan nada. Y los he sustituido por estos que he trenzado usando pues un atornillador. Un taladro atornillador. Intentando mantenerlo en revoluciones bajas. Me ha costado trabajo, por eso veis que tiene todavía puesta la goma. Me ha costado trabajo pegarlos. Creo que ya se podrá quitar.
De hecho, al final lo he pegado con cianocrilato. Y ni aún así se venían. Así que lo he dejado un ratillo con esta goma puesta. Y lo siguiente que va a ser, espero que con eso además ya termine el montaje, hacer con masilla epoxi el fuelle, este que va en el mantelete, y sospecho que también haré alguna que otra soldadura. Lo hemos comentado varias veces. Esta maqueta tiene sus años y es de cuando se pretendía que las maquetas tuviesen partes móviles. Incluso esta venía preparada para motorizarla. Y con este mantelete que representa la lona que lo cierra, pues claro, si tú tienes que moverlo arriba y abajo, pues no podía representarlo. Entonces aparece la maqueta con un hueco enorme, que sí sería razonable si se estuviese representando el mantelete tal cual, pero con la lona puesta no puede ser. Le he hecho con masilla epoxi estas arrugas alrededor, he rellenado los huecos, desde aquí no se ve, con un trozo de papel de aluminio que he pegado con un poquito de ciano. Y luego, cuando he logrado alisar toda la superficie, pues con este pincel de silicona he ido grabando las arrugas. No le he dedicado demasiado tiempo, no ha sido demasiado complejo. Habrá que ver luego cómo queda una vez pintado, que muchas veces las cosas que nos parecen que están bien, cuando las pintamos, pues el resultado nos defrauda un poquito. Dije en el anterior vídeo que probablemente lo siguiente sería las soldaduras, pero creo que no, que antes de las soldaduras tengo que arreglar cosas de la cúpula del comandante. La cúpula del comandante, ya os he dicho que ha sido el objetivo de este día de hoy. Venía con este aro de periscopios hacia abajo, que a mí realmente no me gusta. Y en una serie de fotos de la revista, creo que Life, vi que había versiones del M48 que no lo llevaba, que directamente llevaba esta cúpula. Y que he dado marcha atrás, he cerrado la pieza. Claro, esto hubiese sido bastante más fácil si lo hubiese hecho antes, ¿no? A lo mejor ni siquiera necesitaba pegar la pieza y a lo mejor se soluciona solamente con la montura esta de bayoneta, que como he cerrado, aunque he cerrado con una sierra que es muy fina, le he tenido que añadir un poquito de material y también a la parte de arriba para que tuviese donde encajar el punto este en el que va la montura bayoneta. Si no, esto quedaba en el aire. Ahora ya sí, tengo esto que me gusta un poquito más. Y veis que le he puesto esa lona que tapa esa zona. En la maqueta viene resuelta de un modo bastante simple. Se ve que es maqueta.
Entonces lo que he hecho, debería a lo mejor haberlo hecho con masilla epoxi igual que esta. También un poco por acelerar la he hecho con un trozo de un guante de nitrilo, todo pegado con cianocrilato y mantenido en sitio con un alambre. Queda pendiente hacer un pequeño taladro, 4 pequeños taladros, y ponerle ahí unos vástagos donde va sujeto esa lona. En las fotos que he consultado, la lona ajusta de diferentes modos en la parte de delante, así que yo me he tomado la libertad de hacerlo del modo que me resulta más fácil. Ahora ya sí, lo que me queda únicamente es hacer soldaduras. Bueno, pues hasta aquí el M48. La verdad es que es un bicho, ¿eh? Es un bicho. No me gustaba mucho en un principio, era un carro que nunca me ha llamado la atención, pero según lo he ido montando me ha ido gustando. Es verdad que yo no entiendo mucho del M48 y probablemente haya hecho un pupurri de diferentes versiones. Si yo quisiese hacer esta maqueta completamente detallada, no partiría de esta maqueta de Tamiya. La idea ha sido hacer algo rápido, con pequeñas modificaciones. De hecho, le he hecho más modificaciones de las que yo tenía pensado. Pero bueno, no puedo evitar juguetear un poco con las maquetas cuando estoy con ellas. Si yo quisiese hacer un vehículo completamente detallado, pues me iría más bien a una maqueta de dragón, de tacón, que además me permitiría elegir una versión específica, situarla en un momento determinado. Por ejemplo, me encantaría hacer el M48 que protagoniza la crisis de los tanques de Berlín de 1961, o quizás un carro en la guerra de Vietnam. Pero este ha sido un poco cosas que he visto aquí y allá de carros que me han gustado. Es muy probable que no estén todas esas cosas juntas en un mismo carro. Por ejemplo, le he quitado el faro. He visto luego que los vehículos sin faros, yo no he visto ninguno que tenga este fuelle. No sé si el faro y fuelle van juntos. Hay que ponerle luego también, la otra modificación que le he hecho es ponerle el fuelle en el mantelete, porque claro, tenemos este fuelle aquí, tenemos el mantelete que viene modelado con una lona puesta, por lo tanto hay que rellenar ese hueco. Esa es una de las modificaciones que le he hecho. Luego le he quitado el aro de periscopios que hay aquí, porque he visto fotos, una serie de fotos de la revista Life en Alemania, que los M48 llevaban ese tipo de aro fuera. Y además en esa foto también veía esta lona tapando la bisagra, por así llamarla, de la ametralladora del 50. ¿Esas cosas coinciden con el resto del vehículo? Pues sinceramente no lo sé, no lo sé. Ya os digo que no estoy muy puesto en el vehículo. Así que habrá probablemente inconsistencia. Hay una inconsistencia que estoy viendo ahora mismo. La salida del cable de alimentación del faro la he dejado puesta y el faro no está puesto. ¿Qué se lo hacen? Me dicen que, por ejemplo, los M48 del ejército español rara vez llevaron faro. Otra de las modificaciones que le he hecho, bueno, son obligatorias, obligatorias entre comillas, ¿no? No es una gran modificación. Con un guante de nitrilo le he hecho una lona ahí colocada en la bandeja detrás de la torre. Con el mismo material he hecho esa lona que va en la cúpula del comandante. También he cambiado los cables de arrastre, que en la maqueta vienen con un cordel, por un alambre trenzado.
y las cadenas, las que trae la maqueta de Tamiya, las he cambiado por unas que venían en una maqueta de Dragón DS que le dicen. Cosas que no le he hecho, por ejemplo los periscopios, no le he puesto ningún periscopio, están ahí los huecos. Ya os digo, no quería ir demasiado lejos en esta maqueta, es verdad que le he hecho algunas soldaduras en los aros esos para levantar el casco. También los que están entre medias de las ruedas llevan ahí su pequeña soldadura, no sé si la distinguís, ahí por ejemplo se vería una. He visto también en estos ganchos, también le he hecho la soldadura, he visto que se me ha quedado sin hacer la soldadura a este trozo de aquí. Eso quedará para el momento anterior a la pintura. Lo mismo que ponerle el cañón a la ametralladora del 50 de la cúpula del comandante. Será también algo que haré poco antes de empezar con la pintura. Por lo demás, la maqueta, ya veis, la he montado no en 11 días, en 11 sesiones, porque lo he dividido, le sigo llamando días, pero no son días, son sesiones. A veces le he echado un rato por la mañana y otro rato por la tarde. La cosa es que ya está terminado el montaje. Os quiero comentar un detalle curioso, y es que cuando he estado montando esta maqueta, a la vez tengo un King Tiger de Hobby Boss, y los he puesto uno al lado del otro. Un poco... Es verdad que los que salen en la película La batalla de las Ardenas son M47, pero bueno, ya sabéis, el M47 y el M48 hay poca diferencia, ¿no? En cuanto a dimensiones y demás. Y he visto que hay poca diferencia en cuanto a tamaño entre el King Tiger y el M48. Lo que sí que hay una gran diferencia es en cuanto a longitud del cañón. Entonces se me ocurrió una idea curiosa y fue preguntarle a la inteligencia artificial de Google, a Gemini, que buscase información de los dos carros y que me hiciese una comparativa y un juicio de valor. Me dice que efectivamente, en cuanto a dimensiones, si exceptuamos el cañón, los vehículos hay poca variación en cuanto a tamaño. Eso sí, el King Tiger pesa 1,5 veces lo que pesa un M48. Y el motor del M48 es pues un 10% más potente que el motor del King Tiger. Me dice, eso sí, que el motor del King Tiger no es mal motor, pero lo que estaba mal elegido el vehículo en el que estaba puesto, que era un motor pensado para un vehículo de 30 o 40 toneladas, no para un vehículo de 70 toneladas. En cuanto al cañón, son cañones, uno de 90 milímetros y el del King Tiger de 88 milímetros. Hay 2 milímetros de diferencia, pero mucha diferencia en cuanto a los calibres que tiene. Efectivamente, la longitud del cañón de 90 milímetros es de 50 calibres contra los 71 calibres del cañón de 88 milímetros. Pero sí dice la inteligencia artificial que lo que es la precisión y el poder de penetración del cañón del King Tiger es bastante más superior al de 90 milímetros. No sé exactamente cómo de acertado estará esa comparativa. Pero bueno, eso es el juicio de la inteligencia artificial. Pero a favor del M48 dice la capacidad de evolucionar, la flexibilidad para ir cambiando elementos para mantener el vehículo moderno. Pues eso se vio cuando el cañón de 90 milímetros fue sustituido por otro de 105 milímetros. Bueno, pues quedo a la espera de ponerme a pintar esta maqueta, que va a ser muy pronto, prácticamente en cuanto se seque la masilla epoxi con la que he hecho la soldadura, y ya os iré informando. Pero ya sabéis que todo esto es posible gracias a mis mecenas.